Buenas tardes, mi nombre es Marlene Ceballos. Les damos la bienvenida a la masterclass El reto de ISO/IEC 27001 para seguridad de información en organizaciones pequeñas. Estamos muy contentos de contar con su presencia. El día de hoy tenemos la participación de Víctor Navarro. Como breve semblanza, Víctor es egresado de la VM de la Licenciatura de Sistemas de Cómputo Administrativo. Cuenta con gran experiencia en docencia y capacitación, obtenida con la impartición de cursos a diversos profesionales y directivos tanto en México como en España y Sudamérica. Es facilitador en la adaptación y adopción de mejores prácticas de ITIL, implementando y gestionando proyectos desde hace más de 20 años, además de realizar proyectos basados en normas como ISO 20000, ISO 27001, ISO 19011 y en metodologías como COVID, ITIL, VIA, entre muchas otras. Iremos recibiendo sus dudas exclusivamente en la sección de preguntas y respuestas y tendremos un espacio para contestarlas al final de la sesión. Cabe mencionar que si sus dudas son relacionadas con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat normal. Nuevamente bienvenidos. Adelante, Víctor. Gracias, Marlene. Muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes, bienvenidos todos sean ustedes a esta presentación que tiene que ver con la ISO 27001 y con algunos conceptos importantes en lo general y con algunos temas mucho más específicos hacia lo que son las organizaciones pequeñas, ¿no? Vamos a dar inicio. Lo primero es saber qué es lo que vamos a platicar. Durante este rato que estemos aquí juntos, vamos a platicar sobre cuáles son los retos que las organizaciones pequeñas necesitan afrontar o afrontan de alguna manera, cuáles son las estrategias que pudiéramos tener, una en particular que es la que vamos a presentar y vamos a platicar de cómo pudiéramos llevar a cabo la implementación de esta norma, y algunos escenarios, ejemplos de algún tipo de organización típica o estándar, pequeña obviamente, donde podamos nosotros hacer la implementación de controles, ¿no? De llevar los controles que la norma normalmente recomienda hacia una implementación en un ambiente más limitado, ¿no? Al final, bueno, pues algunas conclusiones y beneficios de lo que sería en términos globales hacer la gestión y la implementación de este sistema de gestión, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Primero, el primer capítulo, los retos de la seguridad de las organizaciones pequeñas. Primero, ¿a qué nos referimos, no? Hay un concepto ahí que seguramente a ustedes no les es ajeno, que es el concepto de PYME, que es el acrónimo de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Son empresas que cuentan con personal que no excede de cierta cantidad de elementos. Incluso hay algunas reglas que definen que dependiendo de la cantidad, 250 como máximo se podría considerar una PYME. Y de alguna manera no disponen de grandes recursos ni disponen de grandes habilitadores, perdón, que tuvieran otras empresas de más tamaño, ¿no? Por recursos, vamos a ser muy específicos. Los recursos a los que nos referimos son recursos humanos, la información y manejo de información como recursos, recursos financieros, recursos en tecnología, en aplicaciones y en infraestructura, ¿no? Entonces, este tipo de recursos son limitados, y de ahí que este tipo de empresas o pequeñas empresas pues obviamente tengan ciertas restricciones en muchos aspectos, no nada más en la implementación de normas, sino en otros tipos de soluciones que quisieran implementar, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son las características principales de una pyme? Pues primeramente normalmente es una empresa que tiene una o dos personas que son las que establecen una sociedad, luego a veces crecen un poco más, pero básicamente arrancan o inician con un par de personas. Normalmente los dueños de la empresa son también quienes de alguna manera gestionan la organización, y temas como la administración tiene que ser un poco más empírica, más que formal, dado que también la empresa no requiere necesariamente grandes sistemas de gestión financiera, o administrativa, pues dado que la empresa no es muy grande, ¿no? Su número de trabajadores, como ya platicamos, puede ser pequeño, puede ser incluso desde una persona hasta 250 personas. En este caso muy particular, y lo vamos a ver más adelante, nos vamos a enfocar en empresas que son
de 20, 30 personas y hasta incluso 100 personas, ¿no? Utilizan más maquinaria y equipo, obviamente, para desarrollar sus actividades, aunque se siguen basando más en un trabajo que en el capital, ¿no? Esto también va cambiando un poquito hoy en día con estas empresas que han surgido en los últimos años, que son más digitales, donde obviamente no hay tanta maquinaria, pero sí hay equipos que tienen que ver con su ámbito de hacer transferencias, proponer productos, venderlos, llevarles un seguimiento todo a través de plataformas en la nube, con base en Internet y en aplicaciones móviles, ¿no? Están en proceso de crecimiento. Normalmente las pequeñas y medianas empresas están siempre tratando de ir creciendo conforme avanza el tiempo, conforme van adquiriendo mayor madurez. Y obviamente las que son pequeñas tienden a ser medianas y las que son medianas pues luego tienden a o aspiran a ser una gran empresa, ¿no? Es básicamente como se van forjando estas empresas. En algunos países, en México tal vez tengamos también ahí los temas de que tienen algunas ciertas condiciones o algunas ventajas, sobre todo fiscales, precisamente por el volumen de facturación, por el volumen de empleados, por la magnitud de sus servicios, que no son demasiados, y eso en algunas ocasiones les puede causar un beneficio, obviamente, hacia el interior de la organización, ¿no? Entonces, en términos generales, esto es lo que conoceríamos o entenderíamos como una pyme o como una empresa pequeña, ¿no? Ya siendo más específicos, hay dentro de las pymes hay como que 3 subcategorías donde habla de una microempresa, donde habla de una pequeña empresa y donde habla de una mediana empresa. Entonces, nosotros ahorita para esta plática nos vamos a basar principalmente en las pequeñas empresas que son parte de una pyme, pero que están entre los 10 y los 50 trabajadores, un poco más, no más allá de los 50, 60 trabajadores, pero que puedan de alguna manera beneficiarse con la habilitación de este sistema de gestión, ¿no? Que es parte importante para, pues no para una empresa pequeña ni para una empresa grande, sino conforme vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, la seguridad es importante para cualquier organización, ¿no? ¿Cuál es la problemática que enfrentan las empresas pequeñas? Pues normalmente no hay mucha cultura de la seguridad de la información, por lo tanto la seguridad es una cultura más reactiva, es decir, solamente cuando sufren alguna situación, cuando sufren un evento de seguridad de la información, cuando sufren un ataque, tienden a reaccionar, ¿no? De esa manera es como tratan ellos de mitigar más el impacto, pero no hay una cultura necesariamente para prevenir, ¿no? Entonces, normalmente no cuentan con ciertas medidas que les permitan prevenir esas situaciones y las pocas medidas que tienen normalmente son para ser más reactivos, ¿no? Algunas las tienen tal vez por algún cumplimiento legal, pero siguen siendo totalmente reactivas ante esta situación. Es parte de lo que las pymes tienen como problemática, ¿no? ¿Por qué tienen esta problemática? Las pymes tienen algunos pequeños errores que suelen ser los más comunes y que estos errores en sí nos llevan precisamente a que se presenten incidentes de seguridad y que los detecten cuando el incidente ya se manifestó, cuando el incidente ya está generando algún tipo de daño o de efecto negativo hacia la organización. ¿Cuáles son estos errores? Primero, pensar que a nadie le van a interesar mis datos, ¿no? Soy una empresa pequeña, mi volumen de facturación no es muy alto, tengo pocas personas, por lo tanto, pues no soy blanco de nadie, ¿no? Las grandes organizaciones, las grandes corporaciones sí son un blanco, pero yo como una pyme no lo soy, ¿no? Entonces ese es el primer error, pensar que la información que tenemos, los datos que tenemos no le interesan a nadie cuando sabemos que la información es un valor y es un activo importante para todas las organizaciones, ¿no? Otro error es que no prestan mucha atención en manejar temas de seguridad cuando contratan empleados, cuando hacen contratos con clientes o con proveedores, como que la parte de seguridad la obvian, no la visualizan de una manera adecuada y por lo tanto en los contratos que establecen con empleados, proveedores, no necesariamente hay algún tipo de regla, cláusula política o algo que norme la seguridad entre los docentes, ¿no? Entonces,
ahí hay una laguna que pudiera o no ser explotada por ambas partes, pero normalmente no existe algo que amarre o que nos limite hacia esa seguridad, considerando los servicios y la interacción que va a haber entre dos entes, ¿no? Dos entes que van a estar relacionados a través de algún tipo de contrato. Otros roles se olvidan un poco de la gestión de las redes y de telecomunicaciones en temas de seguridad. Establecen sus redes, tienen sus telecomunicaciones, subcontratan alguna parte, la otra parte la manejan de forma interna o contratan a alguna empresa pequeña para que también les haga la gestión, pero no están conscientes de que al tener ese contacto con el mundo exterior a través de las telecomunicaciones, pueden estar expuestos a algún tipo de incidente de seguridad si no se cuenta con las medidas necesarias. Entonces, establecen estos elementos, establecen estos mecanismos de comunicación a través de las telecomunicaciones, pero se olvidan de alguna manera de la parte de la seguridad, ¿no? Así tal como lo adquieren o tal como lo establecen, así lo utilizan y mientras no sucede nada piensan que están exentos de alguna manera de que pudieran tener alguna vulnerabilidad que pudiera ser explotada a través de estos ambientes de comunicación. Piensan siempre en reparar, como son empresas pequeñas, piensan que el daño es pequeño, piensan que no les va a suceder nada, piensan que no les va a pasar nada y si en algún momento les llegara a pasar, pues simplemente reaccionan y resuelven o piensan que resolviendo alguna situación de ese tipo ya van a estar tranquilos o piensan que no van a tener que invertir demasiado en la reparación del daño, ¿no? Entonces realmente hay una cultura o hay una falta de cultura en cuanto a la prevención o el mantenimiento de reglas de seguridad y están más propensos a ser reactivos, ¿no? Como lo veíamos en la lámina anterior, mientras no les suceda nada, pues se sienten seguros, si les llega a suceder algo, reaccionan y hasta ahí es hasta donde llega su cultura, ¿no? Por último, piensan que con contratar un antivirus y tener un firewall ahí físico o lógico es más que suficiente. Piensan que con eso, por ser nuevamente una empresa pequeña, no van a tener los ataques que podrían tener los grandes corporativos. Por lo tanto, estas medidas que establecen consideran que son suficientes y que no es necesario incrementar más o invertir más o establecer más medidas que los puedan llevar a una mejor protección de su información principalmente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los errores básicamente vienen por esa situación de creer que por ser una empresa pequeña con poco volumen de personal, de recursos, de información, pues no son susceptibles ni van a ser objetos de que alguien intente o trate de causar algún tipo de daño o de robar algún tipo de información de la cual ellos manejan, ¿no? Entonces, la problemática en ese sentido, o a veces ni siquiera tienen estas percepciones de lo que sería la seguridad para su información. En términos finales, como una pequeña conclusión, pues la cultura de la seguridad es mínima o ni siquiera se percibe, ¿no? No hay una eh, percepción de que algo me va a suceder, pues soy alguien que no le soy muy importante para muchos, y si acaso la cultura de la seguridad se basa totalmente en el sentido común de los usuarios. Es decir, pues yo confío en que mis usuarios van a tener la capacidad de poder reaccionar o de poder resolver situaciones que tengan que ver con la integridad de la información. Entonces, la cultura en estos aspectos es mínima y casi siempre tiene como base lo que los usuarios puedan hacer o no hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es así como planteamos, es así como se ve que las pymes tienen esta visión de lo que es la seguridad, por lo tanto no hay necesariamente una necesidad de implementar un sistema de gestión. Además que otra característica que tienen las pymes es que piensan que los sistemas de gestión o los marcos de referencia son para las grandes empresas, son para las grandes organizaciones y no conciben que esto pudiera ser también algo de beneficio para ellas mismas, ¿no? Consideran que no tienen el tamaño o no tienen la capacidad necesaria como para llegar a hacer una implementación de este tipo. ¿Cuál sería la mejor estrategia que pudiéramos nosotros plantear
para que estas pequeñas organizaciones vayan hacia la ISO 27000. Hay algunas estrategias, bueno, de hecho hay muchas estrategias. Aquí vamos a presentar la más adecuada precisamente a las características de estas organizaciones. Primero, para empezar, no podemos arrancar en implementar, en habilitar o en adoptar algún marco de referencia o alguna norma si no conocemos o no entendemos cómo está la situación actualmente. Sabemos que las pymes no tienen una gran cultura de seguridad, pero seguramente pudiera haber temas rescatables o pudiera haber algunas malas prácticas que ya tuvieron eh, tiempo en la organización, que ya hayan sentado en raíces, por lo tanto hay que conocer cómo se encuentra la situación. Entonces, lo primero es que se dé una evaluación en temas de seguridad de la información que nos permite identificar la situación real y precisa de cómo esta organización pudiera estar contra una norma, contra un marco de referencia. Obviamente el objetivo es conocer cuáles son todos los aspectos que se requieren para proteger la seguridad, conociendo incluso cómo se maneja, cómo se gestiona la información dentro de la organización. Entonces, también necesitamos conocer qué tipo de información manejan, cómo la manejan, en qué medios, si la información se transmite, cómo es que se transmite, de dónde viene, para dónde va, por dónde pasa, quién es el emisor, quién es el receptor, quién consulta la información, quién puede hacer una modificación o cambios a la información. Todo ese tipo de datos se necesitan conocer precisamente para evaluar la situación de la organización en lo general y poder enfocar de mejor manera las medidas o los controles de seguridad que vamos a platicar más adelante, ¿no? ¿Qué actividades habría que llevar a cabo? Pues obviamente son algunas, podemos verlo como actividades muy, muy concretas. Lo primero es poder entender y conocer cuál es el alcance que nosotros podemos llevar a la práctica en temas de seguridad, y esto nos tiene que llevar también a obtener cierto soporte o cierto respaldo de las áreas que toman decisiones. Finalmente, hacer la implementación de un sistema de gestión de seguridad nos lleva a requerir cierta cantidad de recursos, recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, aplicaciones. Por lo tanto, necesitamos el visto bueno, la aprobación y el entendimiento de una alta dirección. Aquí es donde empezamos a hablar de temas muy específicos de las normas. Una alta dirección o una dirección general que entienda cuál es el alcance, que nos ayude a definir cuál es el alcance y que nos provea de los recursos mínimos que se van a requerir para empezar a hacer la implementación de este tipo de normas, ¿no? Por otro lado, el siguiente paso es hacer una identificación de cuáles son los activos de información que se van a cuidar, que van a estar dentro de este sistema de gestión, y vamos a entender que los activos de información son todos aquellos elementos donde la información reside. Son todos aquellos elementos donde la información es utilizado, son todos aquellos elementos donde la información es explotada, donde es almacenada, donde es resguardada. Entonces, todos aquellos elementos que están en contacto directo o indirecto con la información, los vamos a conocer como activos, ¿no? Y aquí podemos platicar que hay muchos diferentes tipos de activos. Propiamente los activos se pueden clasificar, podemos clasificar los activos en personas, que son quienes utilizan la información, personas que son quienes administran o gestionan infraestructuras donde se encuentra la administración, proveedores, infraestructura tecnológica, ambientes de TI, ambientes de telecomunicaciones, bases de datos, aplicaciones, todos esos son los activos de información que necesitamos identificar para poder empezar a visualizar qué es lo que tenemos que proteger. Posteriormente, algo muy importante, ningún marco de referencia o ninguna metodología que tenga que ver con seguridad se puede implementar si no hay previamente una valoración de riesgos. Los riesgos, evaluar los riesgos es fundamental porque eso es lo que nos va a decir de qué nos tenemos que proteger. Tal vez hay organizaciones que tengan ya algunas medidas de seguridad, tal vez ya tengan algunos controles de seguridad, pero si no saben qué tienen que proteger o cómo lo tienen que proteger o de qué lo tienen que proteger,
pues entonces pudieran ser medidas o controles que no están siendo aprovechados de la mejor manera. ¿Qué se necesita hacer? Se necesita identificar cuáles son las posibles amenazas que hay sobre mis activos de la información y entonces una vez que yo identifique aquellas amenazas que son más probables, entonces ya me preocupo por establecer medidas de seguridad que me lleven a atender o a mitigar esas posibles amenazas. Entonces, en conclusión, si yo no hago una valoración de riesgos, yo no sé de qué me tengo que proteger. Por lo tanto, lo que nosotros implementemos como medidas de seguridad pueden o no pueden ser efectivos, pueden o no pueden ser los necesarios, dado que estoy implementando de manera empírica y no a través de una valoración que se hace en la gestión de riesgos, ¿no? Eh, Otro punto interesante o importante es establecer lo que es la aplicabilidad, que es ya un tema muy concreto de lo que es la ISO 27000, en el cual nosotros tenemos que ajustar, tenemos que seleccionar y tenemos que justificar qué controles vamos a implementar. Aquí estaremos tomando dos elementos importantes. Uno es la justificación y la otra son los controles que la norma establece para su implementación. La norma ISO 27000, lo vamos a platicar más adelante, nos da una serie de controles, nos propone una serie de controles y entonces yo tengo que justificar de todos esos controles cuáles controles puedo implementar y cuáles no pudiera o no debiera yo de implementar. De tal manera que tengo que justificar por qué sí implemento controles y tengo que justificar por qué no implemento otros controles. Entonces, este documento es el que me va a dar esa justificación. ¿Y de dónde sale la justificación? Del paso anterior. Mi evaluación de riesgos es que me va a ayudar mucho a definir qué tipo de controles necesito, qué tipo de controles no necesito, y ahí empieza a salir la justificación de por qué unos controles sí se deberán de aplicar y algunos otros no se deberán de aplicar. El siguiente paso va a ser el tratamiento de riesgos. ¿Qué hacemos con un tratamiento de riesgos? Una vez que yo identifique los controles e incluso puedo identificar no nada más los controles que la norma me provee, también puedo identificar otro tipo de medidas adicionales que ya tengamos o que pudiéramos tener que tengan que ver con la protección de mis activos de información. Entonces, el plan de tratamientos lo que nos va a decir, como su nombre lo indica, es un plan de trabajo donde vamos a establecer cómo vamos a trabajar en la implementación de estas medidas de seguridad, en la habilitación de estos controles, y algo muy importante que debe de contener un plan de tratamiento de riesgos es la verificación de que los controles están siendo eficientes y eficaces. ¿Qué significa esto? No nos quedamos nada más hasta el punto de implementar los controles, sino que también tenemos que verificar que ese control que acabamos de implementar realmente funciona y realmente va a lograr el objetivo que puede ser mitigar el riesgo, minimizar el impacto o detectar la amenaza tan pronto como sea posible. O incluso puedo implementar controles de los tres tipos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que para un riesgo no necesariamente tengo que implementar un control, puedo implementar dos o tres controles diferentes para un mismo tipo de riesgo o de amenaza identificada. De eso se trata el plan de tratamiento de riesgos, de ver todos aquellos controles que hayamos identificado a través del SOA, cómo se van a implementar, quién los va a implementar. El plan de tratamientos también me da otro dato importante, que es quién va a ser el dueño y responsable de cada uno de los controles. Quién se va a encargar no nada más de la implementación, sino de la verificación de que el control sea eficiente. Entonces, todos esos datos los vamos a tener en el plan de tratamientos para poder llevar a la práctica la implementación de controles y de medidas de seguridad que se requieren en base a los riesgos, ¿no? Y por último, ya nada más estaríamos terminando de cerrar la parte de la planeación. Si se dan cuenta que estamos planeando un poquito, toda la parte de la planeación que tiene que ver con la implementación ya de un sistema de gestión de seguridad de la información más completo como me lo pide la norma. Aquí hemos estado hablando de riesgos, hemos estado hablando de controles, hemos estado hablando de la implementación de esos controles, pero un sistema de gestión va mucho más allá. Un sistema de gestión
me permite o me pide más bien que establezca yo un liderazgo por parte de la alta dirección, me pide que identifique los recursos necesarios para que el sistema de gestión funcione, que no tienen que ser muy vastos, tienen que ser suficientes nada más. Me pide que haya ciertos elementos como establecer un plan de comunicación, establecer un mecanismo de concientización, establecer algunas guías para hacer capacitación en la personal, en la gente, en los empleados. Entonces, todos esos elementos, junto con la parte de riesgos y el tratamiento de riesgos, van conformando todos los elementos que yo necesito para habilitar mi sistema de gestión. Una vez que ya tengo visualizados, diseñados algunos de estos elementos y haber realizado ya mi análisis y tratamiento de riesgos, pues prácticamente el siguiente paso ya es empezar a operar el sistema de gestión, ¿no? El sistema de gestión ya una vez que están eh, habilitados todos estos elementos, empieza el sistema de gestión a dar los resultados, ¿no? Una de las partes que son importantes en el sistema de gestión es establecer cuáles son sus objetivos. En ese momento se definen los objetivos con los cuales yo voy a empezar a medir si el sistema de gestión realmente está logrando el objetivo para el cual fue creado, ¿no? Que es proteger de manera general la organización y la información de la organización. Obviamente ahí empieza a haber algún tema de habilitadores operativos, empezamos a establecer políticas de seguridad, algunas guías, algún procedimiento. Hay un procedimiento por ahí muy particular que nos pide la norma, que es un procedimiento para atender incidentes de seguridad de la información. También nos pide otro procedimiento que es la metodología para hacer la valoración de riesgos, que es seguramente ya la tuvimos que haber hecho previamente para poder ir implementando ciertos controles. Y al final, una vez que ya está habilitado el sistema de gestión, que ya están estos procedimientos y estas guías documentadas, pues obviamente pasamos a una primera revisión de cumplimiento. ¿Qué tanto estamos logrando el cumplimiento? ¿Qué tan efectivo es los elementos que acabamos de habilitar y que ya están operando? ¿Y qué tan cercano estamos llegando a los objetivos que nos planteamos desde la parte de la planeación? Una vez que hacemos esta revisión, obviamente aquí entra un tema importante que es las auditorías. Las auditorías entran en la actividad número 9, entre la 8 y la 9, por ahí se empiezan a dar las auditorías. Y básicamente lo que la norma nos dice es, deberemos de establecer un procedimiento y un programa de auditorías para validar que estamos cumpliendo con los requisitos de la norma. Es en ese momento cuando se empiezan a identificar áreas de oportunidad, se empiezan a identificar algunas no conformidades y estas pues obviamente tendrán que ser tratadas y tendrán que ser eh, atendidas para poder ir cerrando esos huecos, sobre todo si estamos en el primer ciclo de implementación del sistema de gestión. La primera vez que recorremos el ciclo de Deming, que es un ciclo que nos propone la norma para implementar nuestro sistema de gestión, en ese primer ciclo vamos a lograr la implementación de todo el sistema de gestión, pero seguramente habrá detalles, habrá algunos huecos, habrá algunos temas que se nos hayan escapado y la auditoría va a ser una herramienta sumamente importante que nos permite identificar esas posibles huecos u omisiones que hayamos tenido en requerimientos muy, muy específicos, ¿no? Entonces, una vez detectados esos requerimientos o esa falta de cumplimiento de esos requerimientos, pues obviamente se atienden, se resuelven y ahí ya estaríamos preparados, ya después de hacer esta precalificación, esta precertificación, ya estaríamos preparados para poder afrontar una auditoría de certificación. La auditoría de certificación sería ya el último paso que nosotros tendríamos que aplicar para poder llevar nuestro sistema de gestión de seguridad de la información hacia una certificación que nos va a dar la validez de que el sistema de gestión está logrando el objetivo principal, que es cuidar la información de la organización. Todo esto que acabamos de platicar, pues obviamente está contenido en este diagrama. Todos los pasos que dimos ahorita obviamente son los que vamos a seguir, ¿no?
Básicamente hay un inicio, todo arranca con una necesidad, todo arranca con la idea de poder establecer un sistema de gestión. Pasamos a la parte de soporte que platicábamos hace rato, que es lograr que la alta dirección o las áreas que toman decisiones nos den su apoyo, nos ayuden a definir el alcance del sistema de gestión. Pasamos a identificar cuáles son nuestros activos y empezamos ahí a manejar alguna base de datos sencilla, alguna lista de estos activos que me permita tenerlos de manera identificada, ¿no? Una vez que estos activos son identificados, entonces hacemos una valoración de riesgos sobre estos activos para identificar cuáles son los que más necesitamos proteger y cuáles son las amenazas de las que nos tenemos que preocupar, ¿no? Una vez que tenemos esta primera valoración, pasamos a preparar este documento, que es un documento muy importante para la norma. Dentro de todos los que pide, es el que nos va a decidir qué controles y cuántos controles vamos a implementar de un total de los que la norma me recomienda. Obviamente, tenemos que hacer un tratamiento de riesgos que tiene que ver con la implementación de esos controles, y una vez que ya los tenemos identificados, empecemos a hacer ya la implementación de todos los otros elementos que el sistema de gestión requiere, como son algunos procedimientos, como son algunas guías, y a partir de ese momento y tomando en cuenta que los activos de información ya están identificados, empezamos a establecer ya de manera formal nuestro sistema de gestión, ¿no? En este momento el sistema de gestión empieza a operar, ya tendremos algunas guías y políticas definidas, las empezaremos a aplicar, iremos definiendo en el camino algún otro tipo de guías o algún otro tipo de políticas para ir robusteciendo nuestra política principal de seguridad, lo cual pues obviamente nos va a ir dando las directrices de hacia dónde tenemos que llevar nuestro sistema de gestión. Obviamente el sistema de gestión lo vamos a empezar a implementar pues a través de un plan, un proyecto de trabajo que nos lleve a la creación y la conformación de estos elementos, ¿no? Una vez que estos elementos ya están operando, entonces empezamos a entrar a otro pequeño ciclo de mejora continua, un ciclo de validación que puede ser uno, pueden ser varios, donde de manera constante vamos a estar revisando qué tanto cumplimos y qué tanto va madurando nuestro sistema de gestión. Normalmente los sistemas de gestión necesitan un cierto tiempo para ir madurando, para ir generando las evidencias que nos permitan saber o entender que el sistema de gestión como tal está funcionando, está logrando sus objetivos, ¿no? Entonces, estos pequeños ciclos que vamos a ir dando son los que nos van a ir permitiendo saber qué tanto vamos cumpliendo. Ahí vamos a hacer algunas revisiones de tipo gerencial, de tipo administrativo, de tipo operativo. Vamos a estar haciendo algunas acciones correctivas. Ya desde aquí vamos pensando o vamos estableciendo una precertificación, que no es otra cosa que hacer una auditoría interna que nos permita ir adaptando e identificando qué tipo de requerimientos estamos logrando con el sistema de gestión contra los requerimientos de la norma, ¿no? Entonces, por aquí por esto menciona que puede haber uno o varios ciclos en los cuales nos vayamos preparando hasta que llegue un momento en que ya nos sentimos lo suficientemente fortalecidos y maduros para poder hacer de frente o poder afrontar una auditoría de certificación, ¿no? En ese momento, pues los mecanismos y los pasos y las actividades que un auditor externo vendrá a realizar a nuestra organización, cumplimos con esas actividades, cumplimos con esos procedimientos y tendríamos ya posteriormente a la consecución de estas auditorías, pues la obtención de un certificado, ¿no? Los certificados se obtienen a través de estas auditorías de certificación y pues no queda otra más que festejar, ¿no? Una vez que se logre el objetivo, ya logramos el primer gran objetivo, porque realmente este va a ser un objetivo anual. El primer gran objetivo ya lo logramos, que es lograr la certificación y no queda más que seguir habilitando y seguir operando el sistema de gestión porque las certificaciones de la ISO 27001 se revalidan cada año. Aun cuando la certificación tiene una validez de 3 años, cada año va a estar regresando un auditor externo nada más a comprobar
que el sistema de gestión sigue vivo, sigue operando y está logrando los resultados y está de alguna manera cumpliendo con los requerimientos de la norma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las actividades son muy sencillas, los pasos que hay que dar no son complejos y esto permite a una organización pequeña o mediana, como lo platicábamos hace rato, poder llegar hacia la implementación de un sistema de gestión sin hacer un proyecto tan elaborado, ni tan complicado, ni tan complejo, como pudiera requerirse tal vez para una organización de gran tamaño, donde hay muchas áreas involucradas, donde hay muchos clientes, donde hay muchos factores, donde hay demasiadas amenazas probablemente por la exposición de la empresa, donde a lo mejor hay demasiados mecanismos y hay que buscar cómo gestionar y controlar estos mecanismos, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son las recomendaciones para que esto funcione? Pues desde un principio tener un enfoque muy claro y muy preciso de qué es lo que queremos obtener con la certificación. Esto va a ser importante pues porque nos va a dar la guía y la directriz e incluso nos va a dar el requerimiento que tenemos que cubrir con este tipo de certificaciones. Desde un principio, y esto es sumamente importante, toda la organización debe de conocer desde un principio la norma. Debe de conocer el documento, debe de familiarizarse con el documento, debe de entender los conceptos generales y ya cuando nos toque dentro de la pyme tomar algún tipo de rol, saber lo que la norma dice con respecto al rol y la responsabilidad que yo debo de elaborar para que yo pueda dar los resultados. Entonces, es de suma importancia y altamente recomendable que desde un inicio la pyme conozca la norma y se vaya familiarizando con ella. Los directivos obviamente tendrán que ser los quienes decidan cuáles son los recursos necesarios y los recursos internos que se requieran, ¿no? Normalmente se puede trabajar con los recursos de la organización, no hay que adquirir más recursos de los que ya tiene la organización. En términos generales, se puede de alguna manera salir adelante con la habilitación de un sistema de gestión con los recursos que tiene la organización. Básicamente, ¿por qué? Porque son los recursos que la organización tiene para la creación de productos y servicios. Esos mismos recursos son los que me permiten habilitar el sistema de gestión. Entonces, no se requieren demasiados recursos, únicamente hay que ser más eficiente en el uso de los recursos que ya se tienen dentro de las pequeñas empresas. Todos los trabajadores deben de conocer los cambios que se van a producir, tiene que haber una buena comunicación y una buena concientización. Y si recordamos que estamos en una pyme donde son 50, 60, 40, 30 personas, pues realmente esta actividad es muy, muy sencilla, ¿no? No es lo mismo que queramos hacer un comunicado donde hay 200, 300, 400 empleados a una empresa pequeña donde puede haber 30, 40 personas y es mucho más fácil, mucho más rápido hacer esta comunicación y esta concientización. Entonces, todos los empleados de alguna manera deberán de tener esa posibilidad de conocer hacia dónde va la organización. Por eso es importante que desde un principio mencionábamos que deben de conocer la norma y empezar a familiarizarse de ella, además de otros aspectos, ¿no? Como el cuidado y la atención que se deben de tener para la seguridad. Se debe de hacer una capacitación, se debe hacer una planeación, un programa anual o semestral para poder capacitar. Nuevamente, como en el caso anterior, dado que estamos hablando de pocas personas, la capacitación también puede ser muy rápida, puede ser muy eficiente y darle a los trabajadores y a los empleados aquellos conocimientos específicos o concretos que necesitan para poder desarrollar sus responsabilidades dentro del sistema de gestión, ¿no? Entonces, aquí la capacitación va a ser importante y va a ser relativamente rápida en el despliegue de este tipo de habilidades, ¿no? No se requiere demasiado, dado que estamos hablando de un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Realmente. Y hay que establecer si hay algún equipo auditor, si se puede identificar personal dentro de la empresa que pueda fungir con esta actividad. Debe de ser un poco independiente a cómo opera el sistema de gestión. Si no, la gran recomendación sería subcontratar un consultor
que tenga el conocimiento y la experiencia y que pueda realizar el rol de auditor interno, ¿no? No necesariamente tienen que ser personas de la empresa las que nos tengan que formar este equipo auditor. Si no hay demasiado recurso humano, pues obviamente se puede subcontratar, no es un gran desembolso de recursos financieros y pudiéramos con eso cubrir este requerimiento que es obligatorio para la norma, tener la verificación de auditorías, pero la norma no me exige que sea personal interno o externo, simplemente me dice, haz una auditoría que te permite identificar cuál es tu operación del sistema de gestión y cuáles los requerimientos que estás cumpliendo contra lo que la norma establece. Entonces, el equipo auditor puede ser personal externo, un auditor basta, no se necesitan demasiados auditores. Nuevamente, estamos hablando de una empresa pequeña, con áreas muy acotadas, con poco personal, y entonces no se necesita tampoco un equipo de 3 o 4 auditores. Basta con un auditor más que suficiente que esté capacitado, si es personal interno o si es subcontratado, con un auditor es suficiente para llevar a cabo las auditorías, ¿no? Y obviamente otro requerimiento de la norma, pero que también es altamente recomendable, es precisamente hacer una preauditoría interna antes de la auditoría de certificación. Esto nos va a ayudar mucho a poder ir afinando dónde están las mejoras que requiere el sistema de gestión, dónde necesitamos trabajar un poco más en la generación de evidencias. A lo mejor operamos el sistema de gestión adecuadamente, pero la evidencia todavía no es suficiente, ¿no? Entonces, las preauditorías que hagamos antes de que llegue un ente certificador, pues obviamente nos van a ayudar mucho a ir cerrando los huecos, a ir cerrando los posibles faltantes que se tengan con respecto a la norma y a ir mejorando y a ir madurando nuestro sistema de gestión. Estas son, en términos generales, la recomendación que haríamos para las pequeñas empresas para hacer su implementación. Tenemos información importante para ustedes. Aquí le voy a ceder un poco la palabra a mi compañera Abigail para que nos platique algunos temas que creo que nos quiere platicar. ¿Estás por ahí, Abigail? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos nuevamente. Yo soy Abigail Minerva, soy del área comercial. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de alguna información que tenemos para ustedes. Si me ayudan a compartirla, permítame un momento. Ahí está. Bueno, les voy a comentar. Ahorita vamos a tener próximamente varios cursos. Uno es el combo de IT Secure Risk and Continuity. Este es para mayo 29 y hasta junio 26. Luego tenemos el ISO 27000 de Lead Auditor, que empezaríamos en junio 19 y luego el julio 17. Luego tenemos el ISO 27001 Internal Auditor, que empezaría en julio 10 y terminaría en julio 24. Y por último tenemos el de ISEC 27001 Implementation, que empezamos el julio 14 y terminamos julio 16, perdón. Y bueno, aquí tenemos varios programas de pagos diferidos. Pueden preguntar con alguno ejecutivo que ustedes ya tengan o si no directamente en contact@globallinks.com. Y bueno, aquí también podemos hacer un 10% de descuento para que se puedan inscribir directamente a alguno de estos cursos que les interese. Esos serían los cursos que tenemos próximamente. Y también les quiero comentar que, bueno, para esta sesión vamos a tener 10 diagnósticos sin costo para las empresas que quieran implementar ISO 27000 en este año, o sea, en el 2021. Este diagnóstico va a ser totalmente gratuito. Es el estado actual de las prácticas de seguridad de la información de la organización. Si están interesados, esto también lo puede ver directamente con su ejecutivo comercial o escribirnos al correo, que es contact@globallinks.com. Esto solamente va a tener una vigencia hasta el 7 de mayo, que es el próximo viernes. Y la única, ahora sí que la única información que se solicita es que estas empresas tengan más de 50 empleados para poder tener este diagnóstico.
Entonces, bueno, pues ojalá que estén interesados y cualquier información que requieran, con mucho gusto les podemos dar seguimiento, ya sea a los cursos o a esta promoción. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Avi. Muchas gracias por la información. Pues vamos a continuar con el siguiente tema que tiene que ver ya con cuáles son los controles de seguridad que se podrán adaptar a las pequeñas empresas, ¿no? Empresas que platicábamos hace un rato van de 20, 30, 100 personas cuando mucho, son las empresas a las que podemos enfocarnos directamente con toda esta serie de recomendaciones que estamos dando a lo largo de esta plática. Primero, la norma me propone una serie de controles, los cuales se encuentran en algo que llamamos el anexo A. Si ustedes tienen acceso a la norma, si la pueden adquirir, verán que al final del documento de la norma como tal, viene el anexo A y en el anexo A vienen los controles que la norma me sugiere para implementar. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo seleccionar de un total de 114 controles, puedo seleccionar qué controles pudieran aplicar o no para mi organización. Este documento o esta sección, perdón, del anexo está clasificado en lo que llamamos 14 dominios, que son los que tenemos aquí en pantalla, que van desde política de seguridad de la información, que es el dominio A.5, hasta el dominio A.18, que es cumplimiento. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la lista de los 14 dominios, los cuales la norma es la manera en que clasifica sus controles. Aquí podemos ver que hay controles que tienen que ver con la seguridad de la información, que tienen que ver con la seguridad física, con la seguridad ambiental, que tiene que ver con personas, que tiene que ver con tecnologías. Entonces, algo que no hemos platicado y ahorita es el momento apropiado, la norma ISO 27000 no está pensada para empresas tecnológicas. La norma ISO 27001 está pensada a cualquier organización que tenga mucho o poco soporte tecnológico, pero que sea una organización que genere productos o servicios o algún tipo de servicios. Entonces, no necesariamente tiene que ser una empresa que tenga servicios digitales o servicios de TI, puede ser cualquier organización y precisamente los dominios que aquí se manejan, nosotros vamos a empezar a identificar a través de los objetivos de control, que es una subclasificación de los dominios, poder saber cuáles nos dan mayor beneficio y cuáles no. Al final, yo llego a lograr a tener 114 controles como mínimo, y aquí es donde entra un tema importante. No sé si recuerden que hace rato platicábamos de la aplicación de los controles, lo que llamamos el SOA, la declaración de aplicabilidad, y ahí es donde yo voy a justificar si estos 114 controles los tengo que implementar o no. Va a depender mucho de mi organización. Obviamente, al ser organizaciones pequeñas, muchos de estos controles no necesariamente aplican para estas organizaciones, porque tal vez no, el alcance de la empresa no llegue a tanto control, y por otro lado, muchos de estos controles caerán del lado de algunos proveedores seguramente. Entonces, lo que es la declaración de aplicabilidad es la que me va a justificar de estos 114 controles cuáles sí debería yo de aplicar y cuáles no. Obviamente partiendo de la actividad anterior que platicábamos, que era la evaluación de riesgos. Nosotros tenemos que hacer una valoración de riesgos que me permite identificar las amenazas que pueden estar alrededor de mi información, y obviamente posterior a esto yo puedo identificar qué controles sí necesito y qué controles no necesito. Ahí es donde entraría una primera justificación. ¿Cómo debemos visualizar los controles? Pensemos en todas las organizaciones que normalmente se representan por este famoso triángulo isósceles, en el cual sabemos que todas las organizaciones tienen tres grandes capas principalmente. La primera capa que está arriba es la capa estratégica, luego a media pirámide tenemos la capa táctica y a la parte de abajo tenemos la capa operativa. Esta representación, si ustedes recordarán, lo que trata de representar
es la cantidad de personas o de recursos que están en cada capa. Es decir, que mientras en la capa estratégica tenemos pocas personas porque el área del triángulo es muy pequeña, en la parte operativa tenemos muchas personas, muchos empleados, porque la capa del triángulo que es más amplia, ¿no? Entonces, esta es una manera de representar cualquier tipo de organización, es la más común y es la que aplica indistintamente si eres empresa pública, si eres empresa privada, si generas productos, si manufacturas algún otro tipo de servicios. Todas las empresas las podemos visualizar de esta manera. ¿Para qué me sirve esta visualización? Es la manera en que yo también voy a identificar qué controles voy a implementar. Entonces, la primera clasificación que tenemos de controles tiene que ver con controles de seguridad organizacional. Es decir, son controles no tecnológicos que cualquier organización puede requerir para llevar su gestión de seguridad hacia un puerto sano y seguro. Estos dominios, como aquí los tenemos, que vienen de la lista anterior, están divididos precisamente en el área donde se toman decisiones y donde se definen y donde van a ser de más valor los controles. Mientras que el dominio A5, que habla de la política de seguridad, que es de donde emanan todas las directrices, da controles a nivel estratégico. Si se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos una gestión de incidentes de seguridad y una gestión de la continuidad que está totalmente en la capa operativa. Y de ahí vamos empezando a ubicar algunos otros controles que tienen que ver, por ejemplo, con la organización, con la gestión de activos, con la gestión de recursos humanos o con la gestión de proveedores, y los empezamos a ubicar entre las capas estratégicas y tácticas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el dominio de controles que tiene que ver con la organización. Con cualquier organización, tenga o no tenga mucho soporte o poco soporte en temas y tecnologías de la información. La siguiente capa es la seguridad lógica. Aquí ya empezamos a hablar temas ya más específicos que tienen que ver con las TIs, con las telecomunicaciones, con el manejo de información en ambientes tecnológicos. Entonces empezamos a ver que aunque hay algunos controles a nivel táctico, la mayor parte de estos controles están en la parte operativa, es decir, donde la información fluye y maneja y evoluciona y se transforma, y es también donde la información se resguarda, se conserva, se comunica, se transmite y se recibe, ¿no? Entonces aquí, en esta capa, sobre todo en la capa operativa, es donde entran más los controles de seguridad lógica, que tienen que ver con la seguridad de las operaciones, la criptografía, la seguridad en las comunicaciones y todo lo que tenga que ver con aplicaciones, ya sea desarrolladas en casa o adquiridas. Aquí es donde van a estar aportando valor los controles que tengan que ver con seguridad lógica. La parte de control de accesos está a un nivel táctico porque ahí es donde se definen cómo vamos a tener acceso a la información y cómo vamos a cuidar y controlar la información. Nuestra siguiente clasificación tiene que ver con seguridad ambiental y física, que aquí son controles totalmente no tecnológicos necesariamente, pero que tienen que ver con acceso a edificios, acceso a zonas públicas o privadas dentro de las instalaciones de la empresa, accesos a otros edificios, accesos a los pisos, seguridad ambiental en cuanto a identificación de posibles parámetros que tengan que ver con protección ambiental y ese tipo de controles, ¿no? Entonces aquí van a ser controles que van a ser aplicados en la operación de las instalaciones de la organización. Por eso es que están, aunque deberían de estar en la parte táctica, que es donde se van definiendo, empiezan a tener más presencia en la parte operativa o en el día a día de la organización. Y por último tenemos los controles que tienen que ver con el cumplimiento, que esto es totalmente táctico. Y aquí metemos controles que tienen que ver con cumplir con leyes, reglamentos y con algunas otras disposiciones dentro de la organización. Entonces, al final del día, si se dan cuenta, los 114 controles agrupados en estos 14 dominios cubren a toda la organización en los 3 grandes niveles. Esto quiere decir que voy a requerir controles para los 3 niveles, pero no necesariamente voy a requerir los 114 controles, dado que
dependiendo de las características de mi organización, que en este caso estamos hablando de empresas pequeñas, pues obviamente va a haber algunos controles que no están dentro de nuestro alcance, que no están dentro de nuestra gestión y que tendrán que estar delegados hacia otras áreas, o sea, otros proveedores principalmente, ¿no? Vamos a platicar de un escenario, vamos a pensar en una empresa, pequeña empresa, que es una empresa que está conformada con alguna tendencia ya digital, ¿no? Vamos a establecer un escenario ahorita, primero para más o menos visualizar alguna empresa general que tenga estas características, y luego vamos a ver los controles que deberían de estar operando de alguna manera con este tipo de empresas, ¿no? Vamos a hablar de cualquier empresa que sea una empresa que vende sus productos y servicios principalmente por internet, y todos los que quieran comprar sus servicios entran a su página y ahí pueden ir consultando, viendo sus productos y los pueden ir eh, seleccionando, inclusive los pueden ir pagando, y si hay necesidad de dar algún tipo de apoyo, pues todo se hace a través de la telecomunicación o del chat o de la misma página de internet. Es como opera normalmente esta empresa, ¿no? Todo lo que es su cadena de valor de la organización, desde que se identifique el producto hasta que se entregue el producto o los servicios, todo el tracking se hace a través de internet también. Y hay una mesa de servicios del negocio, que es una mesa interna dentro de la organización, que atiende pues todas las inquietudes, consultas, quejas o necesidades que tienen sus clientes, ¿no? Entonces, toda esta actividad se monitorea desde oficinas centrales y se le va dando seguimiento a todas las órdenes de compra, a todos los pedidos, a todo lo que los clientes van adquiriendo a través de la vía internet, ¿no? Hay varios componentes que son parte de los servicios del negocio, que sustentan al servicio del negocio, que sustentan los productos, pero que no necesariamente son parte de la organización. Son servicios o subservicios que son contratados a terceros, a proveedores, principalmente a proveedores que conocemos como aquellos que ofrecen servicios administrados. En este caso les vamos a llamar torres. Y entonces esta empresa ficticia, que puede ser una empresa que vende productos en internet, o puede ser una empresa que lleva a cabo los trámites de envío y recepción de productos entre ambos países o entre países, que pudieran ser un ejemplo de este escenario, pues subcontrata algunos servicios como son una mesa de servicios totalmente de TI, que a la vez va a ser la que gestione a las otras torres de servicio, como pueden ser proveedores para cómputo en la nube, proveedores que me dan aplicaciones como servicios, proveedores que me dan un centro de datos y una localidad para poder yo poner ahí algunos equipos, todo lo que sea cómputo de oficina, PC, laptops, multifuncionales, aplicaciones, antivirus, todo eso puede ser subarrendado. Empresas que me dan los enlaces, la intranet, me ayudan a establecer una pequeña red, y alguna empresa que me ayuda con la logística, la distribución, el almacenamiento y demás, ¿no? Entonces, estos son los proveedores que apoyan a la empresa y los servicios de negocio que tiene esta organización. Entonces, este es un escenario ficticio, es una característica de una empresa, y si se dan cuenta, existen actualmente empresas de este tipo que no tienen más de 30 o 40 personas contratadas, dado que con esa cantidad de personas son suficientes para la entrega de sus productos o para gestionar trámites de envío y recepción de mercancías entre países, ¿no? Entonces, son empresas estándares. ¿Cuáles deberían de ser los controles que pudiéramos habilitar? Y aquí vendrían las primeras recomendaciones. Si hablamos del primer dominio y del primer objetivo de control, tenemos por ahí dos controles que hablan de políticas de seguridad. Estas normalmente casi siempre van indistintamente del tipo de organización, porque son controles de tipo estratégico y donde se definen características muy propias de hacia dónde vamos a llevar la política de seguridad de la información, ¿no? Entonces son controles que normalmente es casi imposible decir que no los necesito. Sí los necesito porque son los que me van a dar la guía
hacia dónde va a ir mi sistema de gestión. En el siguiente dominio, donde hablamos de información de la organización, de la estructura organizacional de la empresa, vemos aquí que hay dos tipos de controles que tienen que ver con la organización interna y con algunos elementos móviles o de trabajo. Y aquí, por ejemplo, puedo empezar a diferenciar qué controles sí pudiera yo requerir para el escenario que acabamos de platicar y qué controles no necesito, ¿no? Por ejemplo, si todo mi personal lo tengo en una ubicación, en un solo edificio, no necesito necesariamente hacer un manejo o una gestión de controles para el teletrabajo, ¿no? Por poner un ejemplo. Si pasamos a la partida de seguros, de recursos humanos, perdón, de controles para recursos humanos, pues obviamente sí hacemos algún tipo de contratación para el personal interno, pero el grueso de personas que trabajan para la organización normalmente están del lado del proveedor, ya que el lado es donde hay mucho personal, por lo tanto algunos controles para la gestión de personas no necesariamente los debemos de tener nosotros, dado que nosotros tenemos un volumen muy pequeño de empleados del total que conforman la organización considerando proveedores, ¿no? Entonces, para este dominio, por ejemplo, puedo yo definir algunos controles que sí requiero y algunos que definitivamente no necesito porque mi organización es pequeña en cuanto a personas, ¿no? Cuando hablamos de gestión de activos, también aquí voy a poder tener algunos controles que sí son necesarios, algunos no. Por ejemplo, si todo lo estoy subarrendando, si todo lo estoy rentando, pues obviamente no soy propietario de los activos como tal, ¿no? Entonces, todo eso se delega en el proveedor, todo eso lo lleva a cabo el proveedor y yo nada más me preocupo por hacer una gestión en cuanto a mi información. Eso sí me preocupa, son los controles que sí vamos a tener habilitados, pero los que tengan que ver con propiedad física de elementos, pues obviamente esos no los voy a tener porque no soy dueño de ninguno de esos activos, simplemente los estoy rentando, ¿no? En tema de control de accesos, pues también vamos a tener algunas particularidades, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con requisitos de negocio para el control de accesos, pues obviamente esos sí van, pero ya cuando empiezo a gestionar a usuarios, pues podré tener algunos controles, sobre todo donde haya información confidencial, pero el resto lo dejaré en manos de los proveedores, ¿no? Serán los proveedores los que deban de tener este tipo de controles, yo no los requiero necesariamente, y algunos otros controles que tengan que ver con acceso a sistemas, pues obviamente algunos me van a servir, como son las restricciones para accesos no autorizados, pero por ejemplo no tengo ningún tipo de control en cuanto al código fuente, ya que yo no desarrollo ningún tipo de aplicaciones, por lo tanto, eso queda del lado del proveedor, ¿no? En temas de criptografía, pues prácticamente no necesito criptografía porque no estoy enviando información hacia ningún tipo de destinatarios, todo vienen y me lo consultan en mis ambientes, por lo tanto no necesito manejar controles de tipo criptográfico, ¿no? No necesito tener seguridad en esas áreas en el tema de transferencia de información. Cuando hablamos de seguridad física y ambiental, también por ser una empresa pequeña, por no tener grandes instalaciones, ni grandes ubicaciones, ni demasiadas ubicaciones, pues todo lo que tiene que ver con áreas seguras y seguridad en los equipos, pues muchos de esos controles no los requiero. Si acaso sí necesito controles de acceso, controles en seguridad de las oficinas, en que los equipos de cómputo no estén desatendidos o tener áreas limpias de trabajo. Fuera de ahí, el resto de los controles no los voy a requerir por las características de mi organización en cuanto a espacio y en cuanto a tamaño de mis instalaciones. Entonces ahí puedo yo justificar cuáles son los controles que no requiero, ¿no? En temas de inseguridad de la operación, pues tenemos algunas responsabilidades de protección contra código malicioso, copias de seguridad. Entonces, si se dan cuenta aquí, la mayoría de estos controles que son más tecnológicos dentro de las aplicaciones, pues obviamente no los requiero, dado que no soy yo el responsable que gestiona, sino que es un proveedor. Yo nada más me beneficio del uso de estos recursos tecnológicos, pero no necesariamente los gestiono ni los administro. Entonces aquí podemos definir cuáles son los controles que sí requiero y la gran cantidad de ellos no los requiero, ya que yo no soy
quien los gestiona, ni quien los controla, ni quien los resguarda, ¿no? Están por otro lado, es más, ni siquiera sé dónde están, simplemente sé que ahí están y yo puedo hacer uso de ellos. Hablando de seguridad de las comunicaciones, pues igual, sí debo de tener algún control dentro de las partes externas, pero hay algunos controles que pudiera yo no tener, dado que mi plataforma, mi red no es tan grande, ni está tan extensa, ni manejo ambientes de prueba, ni de desarrollo. Por lo tanto, hay algunos controles en redes que pudiera yo no necesitar, y nada más necesitaría exclusivamente aquellos que me controlen un poco cuando haya intercambio de información, pues con los clientes, ¿no? Con quienes me están dando el beneficio de la compra de los productos que normalmente ofrecemos. En temas de desarrollo de aplicaciones, pues obviamente al no desarrollar nosotros, únicamente contratar el software o las aplicaciones como servicios, pues son muy pocos los controles que requerimos, ¿no? Entonces, tengo aquí algunos, la mayoría de ellos que tienen que ver con el desarrollo y con la gestión, pues obviamente están totalmente fuera de mi alcance y no los voy a necesitar para efectos de mi operación, ¿no? Y relaciones con proveedores, pues aquí sí, la mayoría de los controles sí los voy a necesitar, dado que dependo mucho de varios proveedores. Varios proveedores son mis torres que permiten a mi negocio mantenerse operando. Por lo tanto, sí voy a tener cierta cantidad de controles que me ayuden a mí a gestionar a mis proveedores, ¿no? A mis terceros en este caso. Finalmente, la gestión de incidentes también son controles que no requiero, dado que yo no tengo en la mesa de servicios. Todos los incidentes que tengan que ver con información, con las tecnologías, lo delego en un proveedor, que es el que se va a encargar de esta parte. Yo nada más tengo algún control que me da el inicio y el seguimiento de esos incidentes, pero no necesariamente voy a ser responsable directo de atenderlos y de resolverlo. Por lo tanto, los controles que tienen que ver con la seguridad de la información caen del lado del proveedor y no de nuestro lado, ¿no? La parte de la gestión de la continuidad, pues sí tengo algunos controles mínimos, dado que la gran parte de los activos están en posesión del proveedor. Por lo tanto, no necesito la elaboración de planes tan sofisticados. Basta con que tenga yo planes mínimos que me permitan cuidar al personal, preocuparme por las personas, y ya todo lo que son los elementos de información y las aplicaciones, pues ya están bajo el resguardo de otros planes de continuidad que están del lado del proveedor, ¿no? Y al final, la parte de cumplimiento, pues prácticamente aquí sí se tiene que tener todos los controles. Esto es un dominio que es exactamente igual al primer dominio, al A5, que tiene que ver totalmente con la organización. Y aquí sí tenemos que tener una cantidad importante de controles para cumplir con leyes, con reglamentos y con cualquier otro tipo de regulación. Entonces, normalmente si la empresa es pequeña, si la empresa es grande, si la empresa es pública o es privada, este dominio prácticamente se implementa completo, dado que no importa el tipo de organización, se tiene que cumplir siempre con leyes, con reglamentos, con algunas sociedades de inversión o con algunos entes reguladores. Si soy un banco, pues hay un ente regulador. Si soy un laboratorio de medicamentos, hay un ente regulador. Y así hay diferentes entes reguladores para casi todas las organizaciones, ¿no? Si soy empresa pública, pues también hay un ente que me regula, ¿no? Entonces, estos controles prácticamente se implementan siempre en cualquier tipo de organización. Lo mismo sucede con los del dominio A5. Esto nos lleva a un total de 47 controles sugeridos para este escenario que acabamos de platicar. Es decir, de los 114 que la norma me recomienda, dadas las características que platicamos en el escenario, dadas las características de la organización y cómo se apoya o se soporta en proveedores, no necesariamente necesito la implementación de los 114 controles. Puedo justificar de alguna manera la implementación de menos de la mitad de los controles, ¿no? Entonces, esto hace también que las pequeñas empresas
no se saturen de demasiados controles y no tengan la posibilidad de gestionarlos ni de controlarlos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer escenario donde estamos viendo que para una empresa pequeña con ciertas características, donde mucho de la operación recae en la parte de proveedores, pues obviamente estos controles que tenemos como no, sí van a estar en alguna parte, pero no van a estar en mi organización, van a estar dentro de las organizaciones de mis proveedores, ¿no? Este sería un primer escenario, ¿no? Hay un segundo escenario que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo en casa. Aquí también podemos, ya sea una empresa pequeña que necesite trabajar en casa, que tenga algunos empleados trabajando desde casa, aquí lo vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a verlo desde la parte de riesgos, donde yo identifico amenazas y vulnerabilidades y en base a estas amenazas y vulnerabilidades establezco o sugiero controles, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos los controles que vemos aquí son sugeridos. Dejé los colores del escenario anterior nada más para que hiciéramos un comparativo. Es decir, si yo no, en el escenario anterior, yo no manejaba el control A1313, ahora en este caso, donde puedo yo estar trabajando desde casa, sí lo voy a necesitar, ¿no? Entonces, aquí los controles finalmente son los que se recomiendan cuando la organización pequeña o incluso una organización grande requiere que parte de su personal trabaje desde casa, entonces ahí podemos nosotros requerir ciertos controles en base a un análisis de riesgos, ¿no? Entonces, si vemos las dos primeras columnas, sería como el resultado, mi análisis de riesgos, son los riesgos más altos que encontré después de haber hecho una valoración y estos son los controles que me van a permitir atender, mitigar o minimizar el impacto de estas amenazas, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas amenazas como son accesos no autorizados, divulgación de la información, cumplir con ciertas reglamentaciones, protegernos de ingeniería social o de algún otro mecanismo de canales de comunicación, ¿no? Continuando con las mismas amenazas, tenemos interrupciones en infraestructura, temas de malware, pérdida de datos, robo de activos, uso inadecuados. Y en base a las vulnerabilidades, bueno, pues aquí tengo toda una lista de controles que sí necesito habilitar para poder tener la certeza de que el trabajo que se realice desde casa no vaya a generar algún tipo de afectación en la información de mi organización, ¿no? Entonces tenemos controles que tienen que ver con la continuidad, con gestión de cambios, contra manejo de código malicioso, copias de seguridad, controles físicos para ciertas áreas de teletrabajo, políticas de acceso, uso de equipos móviles, etcétera, ¿no? Y por último tendríamos un total de 23 controles sugeridos. Es decir, que cuando nosotros estemos en una organización donde trabajemos de manera remota, al menos necesitamos estos 23 controles para poder garantizar el trabajo y la gestión de la información de manera remota para todos nuestros empleados. Seguramente si hacemos un análisis más profundo vamos a requerir algunos otros tipos de controles, pero estos son los mínimos básicos sugeridos para ambientes de trabajo. Con esto terminaríamos la parte de las sugerencias o recomendaciones de controles y pasaríamos a la conclusión de la plática de la que estamos en estos momentos, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los beneficios de gestionar la seguridad de la información? Pues obviamente los beneficios son cuidar nuestro activo más valioso. ¿Cuál es nuestro activo más valioso? La información. Tenemos otro activo muy valioso en todas las organizaciones que son las personas, pero para eso hay otra norma que es la ISO 22301, que busca la continuidad de la organización y ahí es donde se preocupan por ese otro gran activo que son las personas. Aquí en esta norma concretamente nos vamos a enfocar nada más a uno de esos dos activos, que es la información. Cualquier organización pequeña o grande
requiere proteger su información. Entonces, la ISO 27000 está pensada a cualquier tipo de organización. Ya vimos que incluso no necesita ser una organización totalmente TI, o sí puede serla, eso es indistinto, ya que los mecanismos y el sistema de gestión de seguridad se adaptan a todos los niveles de la organización, desde un ambiente estratégico hasta un ambiente operativo. La idea es que al final la organización tenga la confianza de poder cubrir cualquier necesidad o expectativa que tenga que ver con seguridad de la información, llámese requerimientos legales, requerimientos contractuales, o incluso darle certeza y seguridad a sus clientes y a sus proveedores en temas del manejo de la seguridad, ¿no? Las pequeñas empresas que implementen esta norma, pues obviamente van a lograr el mismo éxito que tienen las grandes empresas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que lo van a lograr en un tiempo más rápido. Al ser una empresa acotada en cuanto a sus dimensiones y en cuanto a sus personas, empleados en este caso, la habilitación y la maduración del sistema de gestión va a ser muchísimo más rápido, va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más directa hacia dónde queremos llevar la información y su protección, y eso va a ser la ventaja que tendríamos contra las grandes organizaciones. Las grandes organizaciones se mueven más lento, toman más tiempo en toma de decisiones, piensan mejor cómo distribuir sus recursos, el alcance de la seguridad es más amplio, la implementación de controles lleva más tiempo y más esfuerzo, y en una empresa pequeña, pues obviamente todas estas características se reducen y se hace más ágil y se madura mucho más rápido el sistema de gestión que nos propone la ISO 27001. Vamos a tener las mismas garantías de calidad y de control de información que podría tener cualquier organización grande al momento de lograr la certificación, ¿no? En este momento, cuando se logra la certificación, la empresa pequeña tiene la misma capacidad de respuesta que cualquier otra organización grande, ya que el certificado tiene la misma validez. No importa si eres una pyme o si eres una gran empresa, si tú logras cumplir con los requerimientos de la certificación, tu certificado tiene igual de validez o es igual de importante y es igual de impactante que cualquier organización grande, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir la certificación es garantizarle a socios, proveedores y cualquier otro ente externo que tenemos cultura de seguridad y tenemos un sistema de gestión que se preocupa por cuidar y proteger la información de la empresa y de sus clientes, en caso de que tengamos mucha información de los clientes, ¿no? Esta certificación, como lo comentaba hace un rato, tiene una validez de 3 años, pero al ser más dinámica el sistema de gestión en las pequeñas empresas, la madurez se alcanza de manera muy rápida, de tal manera que cuando vayamos ya por el segundo año de certificación, seguramente la solidez en temas de seguridad va a ser fuerte si se sigue manteniendo y operando de manera adecuada el sistema de gestión, ¿no? Esto que nos permite que en un lapso de 2 años pudiéramos incrementar el alcance de nuestro sistema de gestión, dado que tenemos esa madurez y esa solidez, ¿no? Entonces, ser una empresa pequeña nos ayuda a madurar más rápido y a fortalecer mejor nuestra seguridad. Básicamente con esto estaríamos terminando la plática de esta implementación en pequeñas empresas, ¿no? Nuevamente por aquí tenemos un mensaje, queremos recordarles algunas pláticas que tuvimos hace un momento. No sé, Abigail, si te encuentras por ahí. Sí, aquí estoy nuevamente. Muchas gracias, Víctor. Sí, aquí estoy. Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos. Gracias por haber participado en este evento. Y bueno, solo recordarles que, bueno, nuestros próximos cursos será el combo de IT Security, Risk and Continuity. Empezamos en mayo 29 y terminaríamos en junio 26. También la ISO ISEC 27001 de líder auditor,
que empezaríamos el 19 de junio para terminar el 17 de julio. Igualmente el de ISO 27001 Internal Auditor, empezamos el julio 10 y terminaríamos el 24 de julio. Y luego el de ISO ISEC Implementation, ese es para julio 14 y terminamos en julio 16. Cualquier duda pueden preguntarlo directamente con su ejecutivo comercial o bien contactarnos al correo de contact@globalinks.com y con mucho gusto se les puede hacer llegar la información. Por otro lado, como lo habíamos comentado, también tenemos, si me ayudan a cambiar el diagnóstico para 10 diagnósticos sin ningún costo a empresas que quieran implementar ISO 27000. Esto durante el año, bueno, este año del 2021, perdón. El diagnóstico será sobre el estado actual de las prácticas de seguridad de la información de la organización. Esto lo pueden hacer también directamente con alguno de sus ejecutivos o en contact@globalinks.com. Y tenemos hasta el 7 de mayo, que es viernes, para poder inscribirnos o mandar la información. Y solo se les pide que tengan más de 50 empleados en la empresa para que esto pueda ser válido. Entonces, bueno, cualquier información o duda, con mucho gusto podemos darle seguimiento. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Adelante, Víctor. Gracias, Abigail. Muy bien, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Empezamos con la pregunta de Yasser Juárez. Nos pregunta si tenemos algunos casos de éxito que les podamos compartir aplicados a las pymes. Sí, digo, no podemos compartirlo tan abiertamente, dado que tenemos ciertos contratos de confidencialidad, pero tenemos una pyme, que es una organización que tiene aproximadamente 60 personas y que lo que hizo fue buscar la seguridad. Es una empresa que se encuentra en Toluca y, bueno, pues, tal vez si nos acercamos con los comerciales, ellos podrían dar un poquito más de detalle, ¿no? Pero sí tenemos casos. Tenemos una empresa de gobierno que eran 25 personas, 24 personas, y ahí se hizo la implementación también y ya vamos por el segundo año de la certificación de la validación de la certificación de ISO 27001, ¿no? Entonces sí tenemos algunos casos, habría que acercarnos un poco más con los comerciales para ver qué tanto podemos compartir, dado que tenemos nuestras limitaciones en cuanto a la confidencialidad. Pero al menos tenemos dos, una empresa privada y una empresa pública. Muy bien, gracias, Víctor. La siguiente pregunta es de Salvador Paz. Nos dice, ¿cómo se consideran las fintech o empresas del sector financiero que pueden llegar a tener menos de 250 personas, pero con altos ingresos? Bueno, ahí es donde se empiezan a romper un poquito los moldes, ¿no? Porque se hablaba antes que las pymes eran de pocas personas con un nivel de facturación bajo. Aquí el tema de la facturación se incrementa en volumen, dado las características de la organización, pero aquí lo importante yo creo que no tendría que ver el volumen, sino tendría que ver el tipo de organización. Es una empresa pequeña, es una empresa con poco personal, lo cual nos ayuda a hacer una implementación muy rápida, pero al mismo tiempo tendríamos ciertos factores externos que tienen que ver precisamente con las regulaciones que tienen toda institución financiera, ¿no? Entonces, ahí la dinámica o el escenario sería diferente, dado que habría otros mecanismos que habría que cumplir porque la misma ley o el mismo reglamento te lo impone, ¿no? Entonces, yo la seguiría viendo como una pyme, no por el volumen de facturación, sino por el volumen de personas y cómo operan esas personas la información dentro de la organización. Yo la seguiría viendo como una pyme, ¿no? En ese sentido. Gracias, Víctor. Nos pregunta Raimundo Noriega, ¿qué instrumentos se pueden utilizar para detectar los riesgos y cómo clasificar cada riesgo? Ok, más que instrumentos, son metodologías.
Hay varias metodologías en el mercado que, que ayudan a hacer una valoración de riesgos y la mayoría en términos generales son muy parecidas, ¿no? Todo lo que hacen es identificar activos de información y con base en una lista estándar que ya se tiene en estas metodologías de cuáles son las posibles amenazas y vulnerabilidades, pues obviamente se aplica, ¿no? Hay tres a nivel mundial que son reconocidas. Una es Magerit, que nace en España, que tiene su evolución allá por aquel lado de Europa. Hay una de este lado en Norteamérica, es que es la EMEA, la FMEA, perdón, que es otra metodología diferente que tiene una visión un poco más cualitativa en cuanto a la valoración, pero que al final del día el resultado es la misma, ¿no? Entonces, al menos estas dos son las metodologías. No son tanto instrumentos, sino más bien son metodologías que ya han sido probadas y que tienen unos procedimientos y unos pasos muy concretos que se siguen para llegar al resultado, que es hacer una valoración lo más certera posible, ¿no? Gracias. Nos pregunta también Raimundo Noriega. ¿Es necesario realizar una política de seguridad dentro de la pyme? Sí, si te vas a certificar, y no nada más por la certificación. La política de seguridad te va a dar la directriz hacia dónde quieres llevar tu seguridad de la información. Todos los sistemas de gestión nacen con una política. Todas las políticas responden, al ser una política de gestión, responde a una política corporativa. Entonces sí se necesita una política si eres pyme, si no eres pyme, si eres pequeña, grande o mediana. Primero porque te va a dar la directriz y segundo porque si quieres ir por una certificación es un elemento obligatorio de la ISO 27001. Gracias, Víctor. Nos pregunta Rafaela Rangel. ¿Por qué razón el análisis de riesgos estaría fuera del SGSI? ¿Cuál es la pregunta? ¿El análisis de riesgos? Correcto. ¿Por qué el análisis de riesgos estaría Ajá. fuera del SGSI? No está fuera, está dentro del SGI. Cuando hablamos de riesgos en la norma, hablamos de dos grandes actividades, la valoración y el tratamiento. Dentro de la valoración está precisamente, primero está la evaluación y luego está el análisis. Esas dos actividades conforman la valoración. Entonces no está fuera, está dentro de cualquier gestión de riesgos, llámese Magerit o llámese la FMA, las dos consideran las dos mismas actividades. Evaluación, análisis y después de ahí pasamos a la parte del tratamiento. Muy bien. Nos pregunta Carlos González. ¿Cómo concientizar a la alta dirección sobre la seguridad de la información? Veíamos al principio en las problemáticas que una de las problemáticas es que no tenemos la percepción de las amenazas que hay alrededor de nuestras organizaciones. Entonces, una manera de crear conciencia en la alta dirección es llevarle casos o eventos que hayan sucedido dentro de la organización o fuera de la organización que nos ayuden a visualizar esa exposición que tenemos ante amenazas. Todas las organizaciones estamos expuestos a las mismas amenazas, más o menos aproximadamente. La diferencia cae siempre en cómo respondemos o qué también estamos preparados. Entonces, la manera de concientizar a la alta dirección es hacerles ver cuáles son las amenazas reales. Una forma es llevándoles casos concretos de lo que haya sucedido y la otra muy práctica y directa sería hacer una valoración de riesgos dentro de la organización, extraer todo ese análisis y demostrarle a la alta dirección cuáles son las amenazas que más pudieran afectar a la organización. Entonces yo creo que el análisis de riesgos, la gestión de riesgos es un buen mecanismo para crear conciencia en la alta dirección. Muy bien. Nos pregunta Luis Guillermo Ávila. ¿La información como tal también es un activo? Sí, la información es un activo. Eh,
Digo, es un poquito un juego de palabras, ¿no? El activo, como la información es un gran activo, platicamos hace rato que los dos grandes activos de las organizaciones son la información y las personas, pero después tengo que bajar un nivel más cuando estoy hablando de información y tengo que hablar de los activos de la información, un poquito de juego de palabras, en el sentido de que tengo que identificar dónde está la información, dónde se almacena, dónde se resguarda, dónde se gestiona, dónde se transforma, dónde se comparte, dónde se almacena la información que ya no es útil en este momento. Entonces, sí, la información también la vemos como un activo. Gracias, Víctor. Nos pregunta Osvaldo Rodríguez, ¿cuál sería la ruta adecuada para cursar las 3 certificaciones? Si me dices cuáles son las otras dos, no menciona cuáles son las otras dos. No, no, solamente me puso así la pregunta abierta sobre 3 certificaciones. A ver, No sé si voy a todavía responder. ande. Bueno, si todavía anda por aquí Osvaldo, igual en el chat nos puedes poner cuáles son las 3 certificaciones a las que te refieres y mientras pasamos con otra pregunta. Salvador Paz, en el caso de que la empresa ya tenga un VIA y un DRP, ¿se puede aprovechar sus análisis de riesgos para efectos de la ISO 27000? Sí, aunque vamos puntualizando algunos temas. El VIA y el DRP normalmente se utilizan para continuidad y son análisis diferentes. De hecho, el DRP no es un análisis, el DRP es un plan que te ayuda a un tipo de continuidad en temas muy tecnológicos. El VIA es un análisis, entonces olvidémonos un poquito del DRP. Si tú ya tienes un VIA dentro de tu organización, ya tienes un análisis del negocio. Eso te va a ayudar a identificar los activos de información donde tendrías que hacer tu análisis de riesgos. Para eso te puede ayudar el VIA. Si el VIA ya lo hiciste en toda la organización, ya detectaste aplicaciones, ya detectaste personal crítico, ya detectaste procesos de negocio que manejan algún tipo de información, ya detectaste elementos de información o de tecnologías donde está la información, entonces ya tienes una visibilidad de dónde están los activos de información más importantes para el negocio. Entonces, del día puedes extraer esa lista de activos y ahí es donde aplicarías tu análisis de riesgos. El DRP es un plan de respuesta a lo que te dé el día o el análisis de riesgos. Bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a regresar con la pregunta de Osvaldo. Bien, ya nos está diciendo que es relacionado con las 3 certificaciones que estamos ofreciendo en este momento, que son la de lead, la de auditor y la de implementación. Entonces, él quiere saber cuál es la ruta adecuada para tomar estas 3 certificaciones: lead, auditor e implementación. Ok, normalmente no puedes auditar lo que no tengas, entonces la recomendación es empezar por el de implementación, que es el que te da la guía de cómo vas a armar el sistema de gestión. Y una vez que tienes tu sistema de gestión, pues la siguiente recomendación es la del auditor. Precisamente ya conociendo cómo armaste el sistema de gestión, ahora te toca evaluar el sistema de gestión y ahí en el auditor te van a enseñar otras técnicas diferentes que tienen que ver con la 27000, pero también tienen que ver con procedimientos, formatos y mecanismos propiamente de la auditoría, ¿no? Entonces, primero buscar la certificación en la implementación y luego la de auditoría o auditor líder. ¿Y cuál es la otra, Marlene? No escuché cuál era la otra. Bien, es lead auditor, auditor El y de la de auditor líder, implementación. sí. Sí. Yo pensaría que la de auditor líder la podemos hacer intermedia entre la implementación y el de... No, ya me perdí. Bueno, hay que hacer la implementación y después hay que hacer la de auditoría. Básicamente sería el camino de las certificaciones. Muy bien, gracias.
Nos pregunta Roberto Galindo, ¿el auditor interno puede ser una persona contratada por la compañía como externo? Sí, es algo típico de las pymes, dado que estamos hablando que hay poco personal y que el personal que hay lo enfocamos totalmente a tener un rol dentro del sistema de gestión. Entonces nos quedan pocas personas para ser auditores. ¿Y a qué me refiero con esto? La norma nos pide de manera muy insistente que el auditor tenga cierta independencia de la organización que va a auditar. Entonces, si es una organización pequeña, pues difícilmente vamos a poder extraer a una persona para que sea únicamente el auditor. Entonces, es un esquema normal, se puede, tú contratas a una empresa externa o a un consultor externo, un auditor externo, y cuando tú lo contratas, él viene y toma el rol como si fuera una persona más dentro de la organización y entonces realiza la auditoría interna. Entonces es una solución muy utilizada sobre todo en las pequeñas empresas. Gracias, Vic. Eh, Nos pregunta nuevamente Rafaela Rangel, ¿cuándo se aplicaría el PDCA al análisis de riesgos? Mm, a ver si entendí la pregunta. El PDCA es el ciclo de Deming, que es el que nos ayuda a la implementación. El análisis de riesgos se aplicaría en el do, que es en el hacer. En el plan, en la parte de planeación, ahí lo único que haces es establecer el alcance de tu gestión de riesgos, ahí estableces tu metodología, estableces tus formatos, estableces todas tus herramientas que vas a requerir para hacer la valoración de riesgos. Cuando pasas al do, que es el hacer, ahí es donde ejecutarías tu valoración de riesgos y tu tratamiento de riesgos. Entonces, no sé si entendí bien la pregunta, pero en el plan defines tus herramientas para hacer la evaluación de riesgos y en el do aplicas tus herramientas y da como resultado tu análisis de riesgos o tu valoración de riesgos. Ok, está complementando su pregunta Rafaela y nos dice que si el SGSI está separado, entonces ¿en dónde entraría ese PDCA? No, no es que esté separado. A ver, digo, es una pregunta interesante, hay que entenderla un poco. Todas las normas ISO, y la 27000 no es la excepción, todas las normas ISO establecen el ciclo PDCA para la implementación de un sistema de gestión. Es decir, planeas cómo quieres tener tu sistema de gestión, planeas qué alcance va a tener tu sistema de gestión. Después, en el do pasas a habilitar todos los elementos del sistema de gestión que se necesitan para que empiece a operar. Luego, en el check, empiezas a sacar métricas, a sacar valoraciones, hacer auditorías y luego en el AC estableces las acciones correctivas, las acciones preventivas, las no conformidades y vuelves a hacer una planeación y en el siguiente ciclo ya no estarías implementando el sistema de gestión, ya lo estarías empezando a operar. Entonces realmente el ciclo de Deming, el primer ciclo o los primeros ciclos son para implementar el sistema de gestión y irlo haciendo más maduro y una vez que ya lograste la certificación, el siguiente ciclo ya es de operación. Entonces, haces una planeación de cómo va a operar el sistema de gestión, ya la traes predefinida de alguna manera y entonces empiezas a operar tu sistema de gestión en el do, en el check empiezas a medir tus métricas del sistema de gestión y en el AC empiezas a tomar acciones en base a la medición. Entonces, más bien el plan Duche-GAC es el mecanismo altamente recomendable para implementar y para operar el sistema de gestión. Bien, gracias, Víctor. Vamos con la pregunta de Oscar Hernández. Dice, una pyme que maneje transacciones electrónicas o que tenga acceso a datos personales de sus clientes, ¿está obligada a tener el SGSI? ¿Cuáles son las últimas, la nomenclatura? ¿Las qué? ¿F qué? SGSI. F, G, S, I. SGSI. Ah, el sistema de gestión. Ujú. Sí, 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 sí. Ah, bueno, a ver,
No es que esté obligada a tener el sistema de gestión, está obligada a cumplir con el reglamento que te establecen estas leyes. ¿Por qué? Porque tienes datos que no son tuyos, que son de tus clientes, por lo tanto tienes obligaciones. Entonces, hay que verlo al revés. La organización tiene una obligación en temas de seguridad de la información. El sistema de gestión o el SGSI, el sistema de gestión de seguridad de la información, te va a ayudar a cumplir con esas leyes. Ya la ley existe, tu empresa existe y ya tienes la obligación. Puedes hacerlo de manera que más te convenga, pero el sistema de gestión te va a dar todos los argumentos y todos los elementos para cumplir con esa ley, aparte de otros requerimientos que no tienen que ver con leyes, pero todos los requerimientos legales, normativos a los que las empresas están de alguna manera alineados, los puedes cumplir muy bien con el sistema de gestión. Por eso es que uno de los primeros pasos es que la alta dirección nos diga, ¿para qué queremos un sistema de gestión? ¿Lo quiero principalmente para cubrir las necesidades internas o lo quiero para cubrir mis necesidades externas? Y dentro de las necesidades externas, pues obviamente está el cumplimiento de estas leyes. Entonces, el sistema de gestión te puede ayudar perfectamente a cumplir con las leyes, porque la ley te dice, protege la información, no te dice cómo. El cómo lo vas a obtener con el sistema de gestión. Excelente, muchas gracias. Nos pregunta Alejandro Ramírez, bueno, voy a leer la pregunta tal como la puso. ¿Qué tal los controles que mencionas que no se utilizan sirven para realizar el SOA? Es decir, que no aplica. A ver, a ver si entendimos bien la pregunta. La norma te propone 114 controles, divididos en dominios y objetivos de control. La norma te exige también que generes un SOA, que va a ser el documento donde tú vas a justificar de esos 114 controles cuáles vas a implementar y cuáles no vas a implementar. Pero hay que justificar los 114. ¿A qué me refiero? A que si dices, este control sí, ok, tienes que justificar por qué sí lo vas a implementar. Este control no, tienes que justificar por qué no lo vas a implementar. Y entonces eso lo tienes que hacer para los 114. Entonces, al final el SOA va a mencionar al menos los 114 controles que están en el anexo A. Y los que digan sí, tienes que justificar por qué sí. Los que digan no, tienes que justificar por qué no. Aparte, el SOA puede tener otros controles diferentes a los 114. Eso ya depende de la organización. Pero al menos como mínimo el SOA debe de mencionar los 114 controles que vienen en el anexo A de la norma. No sé si por ahí va la pregunta. Bien, pues muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta de Raimundo Noriega. ¿Cómo determinar qué normas deben aplicar en relación a qué se debe determinar? A ver, depende de las necesidades de la empresa. La norma ISO 27000 es una norma que está enfocada a cuidar la información. Se llama seguridad de la información. Hay otras normas que están enfocadas a servicios, por ejemplo, y entonces tú estableces cómo tener un sistema de gestión de servicios, que pueden ser servicios de negocio o pueden ser servicios de TI, que esa es la 20000. Tenemos otra norma que es la 9000, que está enfocada a la calidad de los procesos de la organización. ¿Están relacionadas todas? Sí, pero cada una de ellas tiene un enfoque diferente. Tenemos otra norma que es la 22301 que está enfocada a la continuidad de la información. Entonces, si hay requerimientos legales para tener continuidad dentro de las organizaciones, la ISO 22301 te da esa solución, ¿no? A través de su sistema de gestión. Yo plantearía más bien cuáles son las necesidades de la organización y en base a eso defino cuáles son las normas que más necesito. Podemos implementar dos normas al mismo tiempo, dado que la estructura es la misma. Todas se basan en el ciclo de Deming, en el plan, do, check, act. Entonces,
Si tú implementas una norma y después implementas otra, es relativamente fácil fusionarlas para que funcionen de acuerdo a lo que cada norma pide, pero de una manera integral. Entonces, no sé si la pregunta es, ¿cómo decides qué norma implementar? Pues va a depender de las necesidades de tu organización. Ok, muchas gracias. Oscar Hernández nos pregunta, ¿debo llevar auditorías de seguridad a mis proveedores o solo lo obliga si tengo la certificación? No, la certificación es para tu empresa. O sea, cada empresa se certifica en la norma, por lo tanto, el certificado sale para tu empresa. Si tú quieres, si tú tienes la experiencia, tú puedes ir a certificar a tus proveedores, pero no necesariamente el proveedor tiene que estar certificado o sí puede estar certificado y tú vas y lo auditas. Entonces, primero la certificación es para cada empresa, se hace el cliente o se hace el proveedor. Ya cuando tú quieres como cliente ir a hacer una auditoría a tu proveedor, estamos hablando de una auditoría de segunda parte, donde tú vas a ir a hacer una validación y puedes auditarlo en temas de calidad, en temas de seguridad o en temas de servicios, según el resultado que quieras esperar de esa auditoría. Excelente, muchas gracias. Y por último, nos pregunta José Hernández, ¿cuáles son los nuevos controles que entrarán este año y cuándo podrán ser certificables? No tenemos una fecha exacta, son los tiempos que define la ISO. Lo que sí te puedo adelantar es que los nuevos controles que vienen ya tienen que ver mucho con esta era digital en la cual ya estamos inmersos, que no están muy claros en los controles originales, ¿no? Entonces, todos los nuevos controles van a venir a complementar los controles anteriores, pero ya van a tener que ver con todo el manejo de servicios en la nube, con todo lo que son transacciones vía aplicaciones móviles, todo lo que tienen que ser las infraestructuras que soporten esas aplicaciones. Entonces, una fecha exacta no la tenemos, pero no tarda mucho. Yo creo que esta norma tiene casi 9 años de haber sido implementada, ha funcionado muy bien durante los últimos 9 años, pero ya toca una actualización en un lapso no mayor a un año probablemente. Muy bien, Víctor. Pues muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y por toda la información que nos das. Muchas gracias a todos su participación. Gracias, Abigail, también por toda la información que nos diste y esperamos verlos en la próxima.